Bueno, hoy nos toca ver el siguiente tema, que son las presentaciones utilizando el software PowerPoint. Entonces, dentro de el manual, en la página 23, nos da una introducción a lo que sería PowerPoint, todo el concepto teórico. Y luego en la página siguiente viene la práctica número 3, la cual tiene un total de 7 diapositivas. Y después abajo nos dice más o menos qué es lo que debemos realizar. Acá en un punto dice que se pasan automáticamente después de 20 segundos. En este caso nosotros le vamos a disminuir la velocidad a 2 segundos para que sea un poco más rápida. Entonces primero vamos a abrir PowerPoint. Y vamos a ir a Nuevo. Al igual que el resto de los programas del paquete Office, nos vamos a encontrar con un grupo de plantillas. Estas plantillas ya vienen predefinidas dentro del programa. Vamos a elegir la opción de presentación en blanco. Lo que tenemos en PowerPoint, si miramos un poquito lo que es la cinta de opciones, nos vamos a encontrar que es similar al resto de los programas de Office, sobre todo Word, porque tenemos el apartado de grupo de fuente, grupo de párrafo, las opciones para poder insertar elementos como formas, SmartArt, WordArt y tablas. ¿Sí? Es muy similar a lo que sería el programa de Word. La diferencia que hay entre, por ejemplo, Word y PowerPoint, ya que en los dos se puede hacer casi lo mismo, es que en PowerPoint nosotros vamos a tener, por un lado, diapositivas en vez de hojas. Eso por un lado. Y por el otro, tenemos la posibilidad de crear animaciones, ya sea para toda la diapositiva en general o animaciones para algunos objetos que se encuentran dentro de la diapositiva, como pueden ser textos o imágenes, tablas y SmartArt. ¿Sí? Todo lo que tenemos dentro de la diapositiva puede ser animado también de una manera individual. Cuando nosotros vamos a comenzar con una presentación, que así se le conoce al archivo de PowerPoint, la presentación en la primera diapositiva sería la más importante, porque no solamente es la primera que vamos a estar visualizando, sino que además me va a estar informando acerca de qué va a tratar toda la presentación. Entonces, si yo, por ejemplo, acá donde tenemos el título, por ejemplo, pongo perros, razas de perros, yo sé que al ver la primera diapositiva, sé que toda la presentación va a tratar acerca de perros. Otro detalle a tener en cuenta. Cuando nosotros estamos trabajando, antes de empezar a insertar los elementos, antes de colocar los textos, incluso antes de colocar el título o el subtítulo, lo primero que debemos hacer es establecer el diseño que va a tener nuestra presentación. Fíjate que tenés por un lado del grupo diapositivas una opción llamada diseño y acá tenemos una pestaña llamada diseño. En este caso vamos a ir a la pestaña directamente. Lo primero que debemos hacer antes de empezar a escribir o a insertar elementos es elegir el tema que vamos a estar utilizando en PowerPoint. El tema me permite definir la apariencia que va a tener toda la presentación y cada una de las diapositivas. ¿Por qué es importante establecerlo antes de empezar a colocar los elementos? Fíjate que acá, sin ningún tipo de tema, que es una diapositiva en blanco, yo puse el texto y quedó tal cual como venía predefinido, o sea, en el medio, tanto el título como el subtítulo. Al momento de elegir un tema, posiciono el cursor acá sin hacer clic, me hace una vista previa de cómo quedaría mi diapositiva. Y fíjate que el texto está corrido a la derecha. Si yo elijo otro, acá en este caso me lo corrió a la izquierda,
acá lo coloco en la parte inferior. Entonces cada uno de estos temas le da una apariencia, un acabado distinto a las diapositivas. Este está bonito. Entonces, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, ya tengo todas las diapositivas armadas? Tengo 20 diapositivas armadas acerca de distintas razas de perros. Yo coloqué las fotos, coloqué los textos, los subtítulos, quedó todo re lindo, re monótono. Y capaz que me quedó el fondo en blanco, o sea, vacío. En el momento que yo le agregue uno de estos temas, la apariencia que yo había creado para mis diapositivas va a estar totalmente cambiada. Entonces, si yo, por ejemplo, había definido todos los títulos en el medio, puede ser que al colocar un tema, toda la información se desplace en una ubicación distinta. Por eso, siempre que armamos una presentación, lo primero que hacemos es definir el tema que vamos a utilizar. En este caso, el tema va a ser a elección. Yo voy a elegir, por ejemplo, este que se encuentra acá. Dentro del Classroom, en el módulo 3, clase 2 de PowerPoint, dentro hay algunas imágenes que vamos a necesitar para el ejercicio del PDF, y acá hay un ejercicio llamado actividad 4 que dice integrador. En este ejercicio, que es algo bien sencillito, son solamente 6 diapositivas, las cuales tienen prácticamente todas el mismo diseño. Lo primero que me dice es definir el tema, y me dice que vamos a utilizar el tema equidad. Entonces, puede ser que, dependiendo de la versión de Office, el tema que me está pidiendo yo no lo encuentre en el proyecto. Este es un detalle que me gustaría remarcar. Cuando nosotros trabajemos con los efectos y las transiciones, yo, por ejemplo, tengo la versión 2021. ¿Sí está bien? Sí, la versión 2021. Si yo terminé de armar toda la presentación con efectos de esta versión, supongamos que yo guardo el archivo, me lo mando por mail o me lo guardo en un pendrive y lo quiero abrir en otra computadora que tiene una versión mucho más vieja, suponete en la versión 2001 de Office. Las animaciones no se van a ver reflejadas, ¿sí? En ese caso, lo que se recomienda es, una vez que ya está terminado el proyecto, guardarlo en formato original de PowerPoint para seguir editándolo dentro de la computadora donde estamos trabajando. Y si yo quiero tener la presentación final, para eso se crea otro archivo de PowerPoint, que sería un archivo de diapositivas, donde va a estar únicamente la presentación toda terminada, que no se puede editar. Sería algo así como cuando en Word creamos el documento normal y lo guardamos en PDF, donde no podemos editarlo, pero lo podemos visualizar sin problemas. Sería algo similar para el caso de PowerPoint. Entonces acá, me pide el tema de equidad que no tengo, así que voy a usar este, que está acá, que me gustó. Vos podés usar el que más te guste. Y a continuación, en la segunda diapositiva voy a tener un título, que lo voy a hacer con WordArt, y un poco de texto. Dentro de este mismo documento de Word, tenemos ya los textos armados, o sea, no tengan que escribir. Solamente seleccionamos y copiamos los datos. Vamos a crear una nueva diapositiva. Me voy hasta inicio y acá tenemos nueva diapositiva y más abajo hay un botón con una flechita donde si yo hago clic se despliegan distintas opciones de modelos de diapositivas, donde yo puedo decir, bueno, a ver, tengo que colocar una foto. Entonces hay algunos diseños que vienen con objetos, ¿sí? con título, comparación, y tienen estos iconos. Los objetos serían los gráficos, los SmartArt, las tablas y las fotos. Entonces acá tengo varios diseños donde tengo incluido el icono para insertar la imagen. Pero igualmente, supongamos que yo digo, bueno, lo quiero hacer en blanco totalmente, entonces puedo ir a insertar e igualmente traer una imagen que esté guardada en la computadora. Pero desde acá en el diseño es como que nos ahorra un poquito el armado de cómo va a quedar la diapositiva.
Si yo, por ejemplo, tengo información, texto por un lado y una foto del otro lado, entonces podría utilizar la opción de 2 objetos. Entonces, en este caso, tenemos título y tengo un poquito de texto abajo. Así que, desde nueva diapositiva, voy a elegir título y objetos. Si yo no despliego la lista y hago un clic directamente en este botón, automáticamente PowerPoint inserta la opción predefinida básica, que es la de título y objetos. Si yo inserté una diapositiva de más, puedo hacerle clic derecho y eliminar la diapositiva. Supongamos que yo hice clic en este botón, se generó la nueva diapositiva, pero yo este diseño no lo quiero. Digo, no, yo necesito colocar texto por un lado y la foto del otro lado. Necesito otro diseño distinto. Dentro del grupo diapositiva tenemos una lista llamada diseño, donde al momento de desplegar podemos elegir otro diseño distinto. Por más que hayamos elegido una opción, nosotros igualmente podemos seguir editándolo. Voy a dejarle la opción de título y objetos. En la parte inferior acá tenemos los iconos que yo te había comentado, pero igualmente, si yo no quiero insertar un objeto, una imagen o un video, si hago clic me va a permitir agregar texto directamente. Así que voy a poner acá arriba, voy a insertar, esto lo voy a borrar, un detalle. Para borrarlo, si yo hago clic acá adentro, entré en el apartado de edición del texto. Si yo presiono suprimir o retroceso no me deja borrarlo. Tengo que hacer un clic en el borde, o sea, cuando aparece acá las flechitas. Una vez que hice un clic en el borde, ahí recién tengo este recuadro seleccionado y ahí recién presiono la tecla suprimir. Eso es siempre que tengamos que eliminar algún objeto o algún recuadro de PowerPoint. Voy a insertar, voy a colocar un WordArt, elijo un diseño cualquiera. Vamos a poner este y vamos a poner acá perros. Para desplazarlo lo mismo, me posiciono los bordecitos y lo puedo arrastrar. Una vez que ya lo tengo insertado, yo puedo cambiar igualmente el tipo de letra, ponerle otra distinta. Tipo de letra, tamaño, estilos, tal cual como hacemos en Word. Si yo, por ejemplo, lo estiro, lo único que estoy haciendo es estirar el contenedor. Acaso yo quiera que sea un poquito más grande. Pero el tamaño del texto queda tal cual como se definió en un inicio. Si yo necesito cambiar el texto para que sea más grande, tengo que ir al tamaño de fuente. Y ahí recién le voy a poder cambiar el tamaño de la letra. Voy a copiar acá el texto, voy a hacer un clic acá y lo voy a pegar. En el caso de pegarlo, voy a hacer un clic acá, tenemos distintas opciones de pegados, que son, en este caso, yo lo que voy a utilizar es la última opción, que lo que me va a permitir es pegar el texto sin formato. ¿Qué quiere decir? Que al momento que lo peguemos, va a tomar el valor que viene por defecto dentro de PowerPoint, que sería el texto con la fuente Garamond. Vamos a poner una justificación, así queda más prolijito. Acá automáticamente le coloca unas viñetas, porque ya venían por defecto dentro del diseño. Ahí tenemos el diseño de la viñeta. Entonces, a medida que agregamos un párrafo nuevo, automáticamente coloca una viñeta. Pero las viñetas las podemos sacar. Desde el grupo de párrafo tenemos el botoncito de las viñetas. Ninguna. Y ya tenemos la segunda diapositiva. Vamos a ir guardando por las dudas. Lo dejo en el escritorio. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con PowerPoint? ¿Algo que quieras consultarme? Very good.
Después vamos a visualizar, acá tenemos título, por un lado, texto y la foto. Entonces acá vamos a ir a nueva diapositiva. Yo podría utilizar la opción de 2 objetos o contenido con título, todo depende de la posición del título. En este caso el título está corrido a la izquierda y según los diseños, contenido con título sería esta opción, donde podemos colocar el título en esta posición y el texto de este lado. Pero también, vamos a eliminarlo, podríamos usar la opción de 2 objetos, colocar el título y alinearlo, el título a la derecha, perdón, a la izquierda. Cualquiera de las dos opciones es válida, no hay problema. La diferencia que hay con respecto a contenido de título es que la imagen abarca tanto el espacio donde está el texto y también abarca una porción donde está el título. En cambio, en el diseño tenemos el título que ocupa desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Así que lo vamos a dejar como 2 objetos. La raza de perros, chau chau. Profe, si quiero cambiar el diseño de la segunda diapositiva, ¿puedo? ¿O tengo que empezar todo de nuevo? ¿Vos decís de cambiar el tema del fondo? Sí. Tendrías que ir hasta la opción de diseño y acá en el tema, por ejemplo, si yo hago un clic, me cambia todos los temas en especial. Pero si yo quiero uno, le haces clic derecho y le decís aplicar a las diapositivas seleccionadas. Entonces solamente esa diapositiva va a tener el cambio. Vamos a pegar sin formato y chau viñetas. En el caso de la foto, acá tenemos para la imagen 2 iconos. Por un lado, el que tiene el icono de la computadora significa que yo voy a estar buscando el archivo dentro de la computadora. Y el segundo icono me va a permitir conectarme a internet para poder traer la foto. Bien, el resto de las diapositivas, el diseño es exactamente más o menos el mismo. Entonces, yo podría ir a nueva diapositiva, elegir 2 objetos y copiarlo, o yo puedo duplicar las diapositivas. Es decir, bueno, acá tengo el texto, vamos a darle un poquito más de formato al texto para que quede bien, ahí está. Entonces, si yo hago una nueva diapositiva, tengo que al título alinearlo a la derecha, el párrafo seleccionarlo y cambiarle la justificación, y la foto ir, hacerle un clic, se abre el explorador y buscarla. Así que lo que voy a hacer es duplicar esta diapositiva. Voy a buscar la información del dálmata. Voy a pegarlo acá adentro. Ahí ya lo tenemos, fíjate que desaparecieron las viñetas automáticamente. Dálmata. Y en el caso de la foto, vamos a ir acá en la sección de formato de imagen. Hay un botoncito que me permite cambiar la foto. Desde acá, cambiar imagen, desde un archivo, y elijo acá dálmata. Y ahí ya lo tengo. La opción de cambiar imagen lo que hace es conservar todas las propiedades que tiene esta foto. Supongamos que yo a la foto le apliqué un efecto. Por acá en el formato de imagen podemos aplicarle distintos estilos. Entonces después lo único que tendría que hacer es elegir la opción de cambiar foto. Y automáticamente me va a traer la imagen y va a tener el mismo efecto. Nuevamente vamos a duplicarlo. Fox Terrier.
Me parece que la letra se está haciendo cada vez más chiquita. Este es 22, este es 20, por el tamaño de la caja. Bueno, acá tiene espacio, así que vamos a ponerle 20. Ah, no, a lo sumo 18. La caja era demasiado pequeña y por eso el texto se va ajustando, depende del tamaño de la caja. Ahí está. Nosotros nos tiene 19. A ver acá, un poquitito más para abajo. No, se va demasiado. Arriba. Y el último, el San Bernardo. Y ahí ya tenemos lo que sería la presentación ya directamente armada. Bien, hasta ahora es más o menos similar a lo que uno puede armar sin ningún problema en Word. Vamos a ver acá. Bien, después me dice... Bien, animaciones a las diapositivas y configurarlas para que pasen de manera automática después de cierta cantidad de segundos. Entonces, acá, cuando nosotros vamos a visualizar una presentación, para eso vamos a ir hasta, tenemos un iconito en la parte superior que es presentación desde el principio. Si no, desde la pestaña presentación con diapositivas, también podemos visualizarlo desde el principio. Cuando nosotros presionamos, hacemos clic en el botón, podemos ver la diapositiva. Pero ¿qué ocurre? Queda estática en la pantalla. Si yo quiero visualizar el resto de las diapositivas, tengo que presionar las teclitas o bajar y subir con la rueda del mouse. Para poder pasar de una diapositiva a la otra, en las opciones de transiciones nos encontramos con una sección que dice avanzar a la diapositiva. Y está activada la opción al hacer clic con el mouse. Quiere decir que la diapositiva solamente va a avanzar si nosotros vamos haciendo clics. Y hay una segunda opción que está desactivada, que es la que me indica después de tanta cantidad de segundos o minutos. Así que voy a destildar la opción de al hacer clic con el mouse y voy a activar la opción de después de. Y acá voy a colocar unos segundos. En el segundo grupo de ceros, ahí pongo 2 segundos. Voy a probarlo. Espero los 2 segundos y automáticamente pasó a la siguiente diapositiva. Ahora bien, esta opción solamente está activada en la primera diapositiva. Si yo presiono acá en el botón que dice aplicar a todos, ahí me va a indicar en cada una de las diapositivas que van a pasar después de 2 segundos. Vamos a probarlo. Esperamos 2 segundos. 2 segundos, 2 segundos. Y ahí finaliza la presentación. Bien, conseguimos que pasen automáticamente. ¿Qué es lo que le faltaría? Le faltaría un poquito de efectos, o sea, como que tenga una animación dentro de la transición, que al momento de pasar de una diapositiva a la otra genere un efecto. Entonces las transiciones no solamente me permiten configurar el tiempo de espera para avanzar entre una diapositiva y la otra, sino que además tenemos la opción de transición
que vienen a ser las animaciones. Voy a desplegar la lista y acá tenemos 3 grupos, donde tenemos sutil, llamativo y contenido dinámico. Las transiciones van a depender por lo general mucho del tema que se está tratando. Si por ejemplo estamos en una reunión de negocios y yo tengo que hacer la presentación de un producto, capaz que no voy a utilizar el pajarito de origami, porque tiene que hacer una presentación de todo, dentro de todo lo más seria posible. Entonces quizás utilice una opción básica de barrido, o vamos a ponerle una opción de barras. Bueno, este de caer no. O cubrir, ¿sí? Algo sencillo. Esta me está linda, mostrar. Entonces, la animación que elijan, eso dependerá del tipo de presentación que se está creando. Pero fíjense que, por ejemplo, puedes hacer un clic y automáticamente te va mostrando más o menos cómo se vería. Cuando aplicamos una transición, debajo de cada uno de los números de diapositivas va a aparecer una estrellita. Esa estrellita me indica que la diapositiva esa tiene una transición o una animación, cualquiera de las dos opciones. Automáticamente se activa esa estrella. Cuando nosotros seleccionamos algún efecto, en la sección que se encuentra acá vamos a tener un apartado que es duración, o sea, cuánto tiempo va a durar ese efecto de animación. Eso lo podemos controlar también. Podemos decir, por ejemplo, que la transición en vez de durar 2 segundos, quiero que dure 1 segundo. Entonces va a ser mucho más rápida. Si considero que va muy lento, se puede cambiar. Lo mismo, si veo que la animación es demasiado rápida, también le puedo cambiar la duración. Si bien le podemos aplicar cualquier tipo de transición, lo más recomendable es que no sean todas distintas. Si por ejemplo tengo un grupo de 6 diapositivas, capaz que puedo utilizar solamente 2 efectos de transiciones iguales. Dice, bueno, el primer grupo de 3 va a tener este efecto, el siguiente grupo de 3 va a tener otro efecto distinto. Pero uno las puede ir probando para cómo van quedando. Una vez que ya más o menos aplicamos las transiciones, vamos a visualizarlo. Y ahí finalizaría la presentación. Bien, entonces, por un lado tenemos las transiciones, que es la animación para toda la diapositiva y que se utiliza para generar un efecto en el paso entre una diapositiva y otra. Después, por otro lado, tenemos la pestaña Animaciones. A diferencia de las transiciones, que animan toda la diapositiva en general, las animaciones tenemos que elegir un objeto y después animarlo. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un clic en la foto y fíjate que recién en el momento que selecciona un objeto en la pantalla, ahí se habilitaron las opciones de animación. Si yo no tengo nada seleccionado, no me va a aparecer nada activado. Entonces voy a hacer un clic acá, despliego la lista y tenemos varias opciones. Por un lado tenemos entrada, tenemos énfasis
y tenemos salida. Si yo quiero ver más efectos, acá en la parte inferior tenemos más efectos de entrada. Y donde tenemos muchas más opciones. La diferencia que hay entre cada una de ellas es, en el caso de entrada, significa que la imagen o el objeto no va a estar en la pantalla y va a aparecer en el momento que se produzca la animación. Por ejemplo, voy a poner desvanecer. Entonces fíjate que es como que la foto no está y recién aparece. Bueno, la opción de énfasis permite que la imagen se visualice todo el tiempo y le hace algún pequeño efecto. Y después la opción de salida es lo contrario de entrada. Se va a producir la animación y el objeto va a desaparecer de la pantalla. Se pueden aplicar las tres animaciones al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, puedo colocar desplazar hacia arriba y después en la sección de animación avanzada podemos añadir más animaciones. Por ejemplo, acá le voy a poner girar y ahora le voy a agregar una más, desplazar hacia abajo. Entonces fíjate que aparecieron unos numeritos al costado de la animación. Me está indicando que tiene 3 efectos aplicados sobre el objeto. A medida que los vamos marcando me va indicando cuál es el efecto. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar y decir, bueno, el segundo que es girar no me gusta, quiero colocar otro, entonces desde esta lista podemos editarlo. Entonces, por un lado tenemos el grupo de animación para elegir qué animación queremos, y si queremos añadir más, ahí sí o sí debemos hacer uso del botón agregar animación. Vamos a probar cómo queda. Entonces aparece, hace el efecto como que se tambalea y desaparece. Lo mismo con la otra fotito. Le voy a colocar solamente una foto, desplazar hacia arriba. También, profe, se puede modificar el tiempo que puede estar con la animación, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en un inicio, por ejemplo, acá tenemos la opción de los intervalos entre cada una de las animaciones. Por ejemplo, en este caso la primera tiene esta duración, la segunda es un poquito más extensa, entonces tiene 1 segundo, y acá tiene medio segundo. Entonces yo podría aplicarle a todas lo mismo. Dice, bueno, a ver, quiero que dure 1 segundo. Ahí, 1 segundo. Entonces ahí es un poco más lento entre uno y otro. Entonces no va tan rápido. Bien, y acá está, no lo veía. Panel de animación. Entonces, desde acá también se puede cambiar lo que es el orden. Por ejemplo, yo puedo decir que, bueno, este que está acá, que es el de que habíamos elegido, el de tambalear, yo puedo decir, no, quiero que primero haga este efecto. Entonces, con estas flechitas se va cambiando el orden en que se ejecutan las animaciones. Y si despliego, me da distintas opciones dentro de este efecto, que serían más o menos como las opciones que se encuentran acá. Y desde acá se puede ir eliminando también. Voy a eliminar las otras dos. Y así me queda una sola animación. Y le voy a aplicar aunque sea 1 segundo a todas.
Tenemos un segundo, un segundo, un segundo y un segundo. Vamos a guardarlo. Vamos a ejecutarlo. Ahí aparece. Pasa al siguiente. Y ahí viene el último. Voy a cerrarlo. Acá tengo el archivo de perros. Voy a hacer doble clic. Y acá se abre lo que sería el programa PowerPoint y yo puedo continuar editando el documento. Supongamos que yo ya terminé el trabajo y quiero entregarlo, se lo quiero mandar a otra persona. Pero no quiero que la otra persona abra el archivo desde PowerPoint y haga modificaciones. Entonces, en ese caso lo que hacemos es, vamos al menú archivo, elegimos la opción guardar como si lo guardáramos normalmente, y de la lista donde dice tipo, tenemos distintos efectos. Acá me dice presentación de PowerPoint. Perdón, distintos formatos. Y acá me dice presentación con diapositivas de PowerPoint. Voy a elegir esta opción. Y voy a cambiar el nombre para poder diferenciarlos. Terminado. Perros, terminado. Voy a cerrar el documento y voy a tener por un lado mi archivo de presentación y por el otro lado presentación de diapositivas. En el momento que hacemos doble clic, lo que se va a estar abriendo es la presentación ya terminada. En este caso, lo único que puedo hacer es visualizarla, pero no puedo realizarle ningún tipo de modificación. Por eso es importante cuando vamos a enviar un documento, si no queremos que la otra persona lo modifique, tenemos que guardarlo en el formato de presentación con diapositivas. Bien, acá. En el archivo del PDF vamos a estar realizando este diseño. Así que este voy a cerrar. Dentro de el Classroom hay un archivo llamado plantilla de chocolate. Lo que debemos hacer es utilizar ese archivo que está ahí. Porque en el momento que lo abrimos ya viene con más o menos prediseñado, con los colores y el formato que tiene que tener. Entonces acá me dice que en la primera diapositiva debemos colocar como título chocolate salmiakki. Así que vamos a ir a PowerPoint. Acá tiene un título que es con WordArt porque tiene el efecto reflejo, pero podríamos utilizar este título. Así vamos a ponerle chocolate salmiakki. A este texto me voy a ir a formato de forma y en estilos le voy a hacer el efecto de reflejo. Y ya tenemos aplicado el reflejo. Voy a dejar un chiquitín el subtítulo. Acá me pide la foto, un título, te va a encantar, y esta fotito. El chocolate salmiakki hay que buscarlo en Google. Puede ser en Google, esto lo voy a eliminar. Y acá tenemos este chocolate. Voy a copiar la imagen y la voy a pegar. Inicio, pegar. Bien. Hay que tener en cuenta un detalle en el momento que vamos a estar pegando una foto. En algunas versiones de PowerPoint, si yo por ejemplo tengo seleccionado otro elemento, supongamos que estoy dentro de la caja de texto, al pegarlo no me pega la foto, o sea, la pega en cualquier otro lado.
Entonces lo más recomendable es no tener ningún objeto seleccionado y luego en un área vacía pegar directamente la foto para que la podamos visualizar. Después acá tenemos este muñequito. El texto te va a encantar. Nosotros habíamos eliminado lo que sería el subtítulo que se encuentra acá, pero lo podemos igualmente crear nuevamente desde una caja de texto. Yo me voy a ir a insertar, elijo cuadro de texto y desde acá abajo mantengo presionado y sin soltar creo una caja. Es una caja bastante grande, total después lo podemos editar. Vamos a hacer un tamaño grande. Fíjate que a pesar que la caja yo la había construido y era una caja bastante grande, en el momento que colocamos información dentro, el tamaño de la cajita cambia y se adapta al contenido que tiene. La foto del muñequito la vamos a encontrar también dentro del Classroom. Así que yo lo que voy a hacer es insertar imágenes desde este dispositivo. Después en la parte inferior tengo una forma. Y acá tenemos el nombre de quien está haciendo la exposición. Vamos a insertar formas, un rectángulo. Y acá colocamos el texto. Voy a checarlo un poquitito. Dentro del recuadro hacemos clic derecho, ponemos modificar texto para que me deje escribir. Voy a escribir la información. Y después le doy el formato. Acá en las opciones formato de forma, a ver si me deja desde acá. Tengo que seleccionar el texto, detalle, marco todo el texto y lo tengo. Y para cambiar la ubicación del texto dentro de la figura, acá en las opciones de párrafo, tengo el botoncito que me permite cambiar la ubicación, si es arriba, en el centro o en la parte inferior. Vamos a aplicarle un efecto de forma, de sombra. Y le voy a sacar el contorno. Chuchis, sin contorno. Ya tengo armada la primera diapositiva. Vamos a guardarlo por las dudas. Diapositiva número 2. Acá tengo también un WordArt y el diseño. Voy a duplicar la diapositiva. Y esto le voy a cambiar la imagen.
insertar, formas, y acá tenemos el globito. Mantenemos presionado y le cambiamos la ubicación. Clic derecho, editar el texto y ahí lo colocamos. Vamos con el siguiente. Bien, acá ya empiezan. Acá tenemos un Smart Art y después de este lado tenemos un gráfico. Vamos a insertar, elegimos la opción Smart Art y desde acá podemos quedarnos en todos y buscar más o menos el diseño, o ir directamente a la opción de listas y desde acá accedemos más rápidamente, lista con círculos a la izquierda. Las imágenes ya deben estar previamente descargadas, porque después nosotros vamos a hacer un clic y desde acá me va a dar las opciones para poder insertar la foto. En el diseño tengo solamente 4 elementos y acá me aparecen 3. Voy a hacer un clic dentro del Smart Art y en la opción de diseño de Smart Art, igual que hacíamos en Word, elegimos la opción agregar forma y ya automáticamente se van añadiendo. Y acá, para cambiarle el orden, desde diseños de Smart Art, este de dulce de leche, vamos a bajarlo y lo intercambiamos. Y ya tenemos lista esta diapositiva. Vamos con la siguiente. Estimación de ventas. En este caso tenemos un gráfico que es tipo de líneas y son líneas en 3D. Y aceptamos. PowerPoint, así como le pasaba a Word, no puede crear un gráfico por su cuenta.
Entonces nos abre como una mini planillita de Excel para cargar los datos. Acá me dice que donde dice categoría 1, 2, 3, 4, tienen que aparecer los meses. Por lo tanto, primero vamos a modificar. Tenemos los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y ahí ya tenemos todos los meses. Ahora, después los datos vendrán a ser las series: barra, frutos, avellanas, aireada y dulce de leche. Una vez que ya tenemos cargados todo lo que serían los títulos, los textos, lo siguiente es cargar los valores que se encuentran acá. En este caso, como es 3D, es un poco más complicado poder detectar el punto exacto en el que se encuentran las líneas. Lo único que sabemos es que, por ejemplo, en el caso de puede ser el dulce de leche, que es este gráfico que está acá, podemos ver cómo está más o menos entre el 1000 y llega hasta un tope de 2000. Como para que acá arriba, en vez del 5, aparezca, por ejemplo, el número 2000. Muy bien, ahí más o menos, una vez que ya está el gráfico, estimación positiva. Siempre hay que ir guardando. Y por último, la conclusión. Lo quiero al final de todo. Podemos mantener presionado y arrastrar para cambiar el orden de los objetos. Bueno, después que terminamos el diseño, animar, pasar las diapositivas automáticamente después de 20 segundos. Así que vamos a ir a la primera, vamos a transiciones, y acá en vez de ponerle 20 yo le voy a poner 2 segundos. Y voy a elegir la opción aplicar a todas. Son 7 diapositivas, así que a las 3 primeras le voy a dar un efecto. Una misma transición. Y a las otras 3 les voy a dar otra distinta. A las otras 4, perdón. Muy bien, listo. Animar algunos objetos, no todos, para no recargar. Este es un detalle también a tener en cuenta, porque si yo, por ejemplo, tengo 5 fotos, no voy a animar las 5 fotos. Capaz que voy a animar una sola o 2. Entonces acá voy a agarrar esta fotito y le voy a hacer una animación. Animación.
Les va a hacer lo mismo a cada uno. Bueno, esta no le puso foto, así que no va a animar nada. Insertar un hipervínculo en la última diapositiva hacia la página web Fazer Salmiakki. Bien, en este caso lo que tenemos que hacer es insertar un hipervínculo, así que primero vamos a buscar la página. ¿Qué sería esta que está acá? En la parte superior tenemos el enlace. Acá tenemos esfazer.com. Hacemos un clic para poder copiar esta dirección y en la última vamos a colocar el hipervínculo. En vez de pegarlo directamente, pues yo lo podría hacer sin ningún problema, lo puedo pegar. Para que quede un poco más prolijo, voy a escribir un breve texto donde lo vamos a decir: para ver más información, haz clic en el enlace. Voy a poner haz clic aquí. Esta sección que dice clic aquí la voy a seleccionar, le voy a hacer clic derecho y le voy a insertar un hipervínculo. Y acá donde dice dirección, en este pequeño recuadro, acá es donde voy a pegar el hipervínculo. En esta sección que dice vinculará, lo dejamos por defecto la primera opción que dice archivo o página web existente. Y ponemos aceptar. Vamos a probarlo. Bien, acá tengo un inconveniente, porque yo no llegué a hacer un clic en el enlace y ya la diapositiva me desapareció. Entonces, en este caso, cuando tenemos un hipervínculo dentro de la diapositiva, lo más recomendable es desactivar la opción de que avance automáticamente. Lo voy a desactivar, cosa que luego de ver la presentación, cuando llegue a la última parte, se detenga ahí directamente. Entonces a mí me va a dar tiempo para poder ir con el cursor y hacer un clic. En el momento que hacemos un clic, automáticamente se redirige a la página de Fazer. Entonces escape y vamos a guardarlo. ¿Alguna duda? Very good, very good. Joya. Bueno, después me pide guardarlo en los dos formatos. O sea, guardarlo en el formato de presentación y el presentación con diapositivas. Ahí ya están los dos formatos. Uno que es el original y el otro que es solamente la presentación. Una vez que finalizamos las prácticas de Salmiakki, una vez que hicimos el ejercicio del perrito, tenemos unos PDFs con algunos ejercicios extras. Ahora tenemos un total de 5 diapositivas y después abajo nos dice más o menos qué es lo que se requiere en cada una de ellas. Entonces vamos a empezar a armarlo. Para hacer esta flechita vamos a insertar y desde las opciones de acá en ilustraciones tenemos la flecha y tenemos justo la flechita que apunta hacia abajo. Bien,
En la opción, en la parte del relleno de la forma, tenemos distintas opciones. Por un lado tenemos textura, tenemos rellenos degradados e incluso también podemos rellenarlo con una imagen. El tema es el siguiente. Esas rayas que se encuentran acá en este diseño no las vamos a encontrar porque es una opción llamada trama que estaba en versiones más viejitas de PowerPoint, pero esta flechita no es igualmente. Me equivoqué, flecha, formas, acá está, es esta, porque tiene como unas linitas atrás. Una vez que se dibuja, después la estrella la podemos girar. Ahora sí. En el título tiene esta forma de relleno degradado. Voy a hacer un clic en Home PC, me voy a ir a formato de forma y en relleno de forma voy a elegir la opción de degradado. Voy a elegir cualquier opción. Ahora vuelvo nuevamente a relleno y en degradado me voy a la opción de más degradados. Y acá es donde seleccionamos las detenciones, o sea, las distintas partes. Pero antes voy a cambiar primero el tipo, va a ser lineal, y después la dirección, que sea arriba y abajo. Acá está, entonces tenemos arriba un color, vamos a darle un tono más oscuro. La parte superior que sería esta que está acá, que es más clara. Vamos a darle un azul oscuro, acá también un azul oscuro. Y ahí ya quedó un degradado de 3 colores. Ahí negrita para que se vea mejor. Después, lo más recomendable es duplicar la diapositiva, así no tenemos que volver a diseñar el recuadro con el relleno degradado. Así que acá lo duplicamos. Esta es una forma, hay que tener cuidado con esta forma porque hay dos que son muy similares. Tenemos por un lado lo que sería el marco y por otro lado tenemos el biselado. La diferencia entre uno y otro es que el marco me genera un borde doble, pero no puedo colocar información dentro. Como es un marco, no tiene relleno, tiene solamente este borde de alrededor. Yo acá adentro no puedo escribir bajo ningún motivo, porque está hueco. Entonces, cuando vamos a insertar la forma, elegimos la opción de biselado. Y a este sí le podemos escribir el texto. Este icono que está acá es una viñeta. Acá tenemos la estrellita y acá puede que la viñeta no aparezca como en el resto, así que si vamos a numeración y viñetas, podemos buscar una imagen o si no, desde personalizado podemos buscar en la lista de fuentes a ver si está ese diseño. Si no, podemos utilizar cualquiera de los que están, de los que ya vienen predefinidos. Yo en este caso voy a elegir este que está acá. Y acá abajito, Home PC.
Acá tiene la figura un contorno un poco más grueso, entonces en las opciones de contorno le podemos aumentar un poco más el grosor para que se note. Diapositiva número 3. Este lo voy a sacar, esto también. Una vez que tenemos la foto, yo necesito que esta imagen quede detrás de todo. Así que desde formato de imagen tenemos la opción de enviar atrás. Y voy a colocar enviar al fondo. Ahora, como esta caja tiene un fondo sólido de color azul, lo que vamos a hacer es, en formato de forma, en relleno, le vamos a decir que no tenga relleno. Lo que tenemos que cuidar es que, como el texto por defecto está en blanco, hay que cambiarle el color del texto. Ahora ya tenemos el texto y tenemos la foto. Pero hay algunas secciones que la foto me está tapando parte del texto. Para eso, la foto que está en el fondo le vamos a hacer un efecto de marca de agua. Desde formato de imagen, en las opciones de color, tenemos la opción de colorar. Que eso lo que hace es aumenta el brillo de la foto para que dé la sensación de transparencia. Y acá al Home PC le haríamos un efecto de sombra un poco más resaltado. Duplicamos. Y acá en contorno de forma vamos a hacer un poco más grueso. Y acá en la sección de rayas vamos a más líneas para poder colocar un efecto. Y donde dice tipo compuesto, ahí elegimos 3. Y más ancho. Y ahí tenemos que es más grueso. Para colocar el arroba acá adentro podemos usar un WordArt o escribir el texto acá adentro. Y le vamos cambiando el tamaño. Vamos a ponerle 200. Ahí está bien. Después, este Home PC tiene como un efecto 3D. Ah, esto no tiene borde. Detalle. Formato de forma, contorno, sin contorno. Ahora sí. Y esto le vamos a sacar la sombra, sin sombra, y giro 3D. Bien. Una vez que trabajamos con 3D, por defecto, lo que hace es cambiar un poquito la perspectiva de nuestro objeto, pero no se nota el efecto de profundidad. Eso es porque
la profundidad está en 0, o sea, la distancia. Así que vamos acá en efectos, giro 3D, opciones de giro 3D, y por aquí en giro 3D, formato 3D, acá profundidad por defecto está en 0, y acá es donde le vamos a dar la profundidad que va a tener. Ahí estaría. Vamos a ir guardando por las dudas. Y por último acá tenemos un gráfico. En este caso, este gráfico es mucho más legible que el del otro ejercicio, porque tenemos, está bien, está en 3D, pero al menos es un gráfico de columnas. Ya sean columnas o barras, es mucho más cómodo. Al igual que habíamos hecho antes, primero definimos ya sean las categorías o las series. Entonces en este caso, la información que está debajo del gráfico, categoría 1, 2, 3, 4, representa los años. Entonces sería 2001, 2002, 2003, 2004. Y donde dice serie 1, ahí sería hasta 15. Hasta 30 y más de 30. Y ahí cargamos la información. Entonces hasta 15 en el 2001 sería, por ejemplo, 20. Hasta 30 del 2001 sería un 30. Y más de 30 del 2001 sería más o menos un 45. Ahora voy al 2002. Vamos a ponerle, puede ser 28. 38. Y 48. En 2003 tenemos 90, 33 y más o menos 45. Y el 2004, los valores son similares a los del 2001. Entonces tenemos 20, 30 y acá un poquito más abajo, 43. Y ya tenemos el gráfico armadito. Desde las esquinas lo voy a achicar un poquito, porque necesito que me entre los títulos que se encuentran acá. Este título lo voy a suprimir. Y acá, en el caso de la leyenda, para que no aparezca en la parte inferior y aparezca en el lateral, lo que tenemos que hacer es, donde tenemos diseño de gráfico, diseño rápido, elegimos el diseño 1 para que coloque la leyenda de ese lado. Voy a copiar este home PC, copiar, según sus edades, insertar, art,
luego bien, este texto para poder hacerlo, vamos a hacer un poco más pequeño y vamos a cambiarle el orden desde el grupo de párrafo. Acá le podemos cambiar la orientación, vamos a ponerle apilado. Y ahí ya lo tendríamos terminado. Acá dice años. Y este va a ser más pequeñito. Bien, una vez que ya tenemos el diseño de la presentación, le aplicamos transiciones. Creo que acá no me especifica qué tipo de transición, sino que tiene que tener transición y animar todos los objetos. Así que me voy a ir a transición, le voy a aplicar que pase automáticamente luego de 2 segundos y aplicar ese mismo cambio a todas. Como son 4, voy a ponerle una animación a cada una. Vamos a visualizarlo. Y ahí lo tenemos listo. Bien, el siguiente este que está acá es una sola presentación que contiene un Smart Art, el cual es un organigrama. El organigrama nos permite presentar información, ¿sí?, de manera jerárquica. Por ejemplo, en este caso, como se trata del local, el resto sería un anexo de este ejercicio. Como que la diapositiva quedó separada, pero es del mismo ejercicio anterior. Ahora la voy a agregar. Entonces tenemos, por un lado, arriba de todo, la figura principal, que es la casa central en este caso. Y después de ahí se desprende un recuadro que dice sedes. Y de sedes vienen estos 6 cuadritos que se encuentran acá. Entonces voy a agregarlo acá el práctico este que se encuentra aquí. Y, vamos a diapositiva, nueva diapositiva. Voy a copiar este que tengo acá. Sí, vamos a copiar. Duplicar. Insertar. Ilustraciones, Smart Art. Y desde acá nos vamos directamente al grupo jerarquía. Y la primera opción es el organigrama. Entonces, por defecto nos da este diseño y nosotros tenemos que ir armándolo. Tenemos el primero, que sería la casa central.
De esta figura se desprende directamente una solita, que sería la sede, ¿sí? Y están conectadas unas con otras. Si yo miro el diseño acá, en este caso, yo tengo una forma que se encuentra acá, pero no está conectada. Es como que tiene una línea, una separación, pero esta no se encuentra conectada de manera directa con las otras figuras de abajo. Esta pieza que no se conecta con el resto y solamente viene desde el primero, se lo conoce como asistente o ayudante. Entonces, esta figura en este caso no me sirve, porque yo necesito que vaya directamente desde casa central hacia abajo y las sedes se conecten con los otros recuadros. Acá tengo 3 cuadritos, yo necesito solamente uno. Chuchis, chuchis. Sedes. Y ahora de sedes se desprenden un total de 6. Voy a hacer clic derecho en sedes, agregar forma, debajo. Vuelvo nuevamente en sedes, clic derecho, agregar forma, debajo. Siempre me voy a sedes. Y le agrego las 6. Una más. Bien, ahora. Según el diseño, me quedó todo apilado uno debajo del otro. Está bien, están conectados en sedes, pero el diseño no coincide. Lo que hay que hacer en este caso es, voy a hacer un clic en sedes, que sería la figura padre, y me voy a ir hasta diseño de SmartArt, y hay una opción llamada diseño, donde le vamos a decir, tenemos por un lado el estándar, que es el primero que habíamos visto, donde está uno al lado del otro, y en este caso, por defecto estaba dependiente a la derecha. Puedo elegir también dependiente a la izquierda, o la mejor opción, que es a ambos lados. Entonces ahí lo distribuye más cómodamente. Una vez que ya lo tenemos, empezamos a cargar la información. Y acá ya lo tenemos armadito. Si queremos cambiar el formato, o sea, la apariencia que tiene nuestro SmartArt, vamos acá en diseño de SmartArt. Y tenemos distintas opciones de estilos. Dependiendo del que queramos colocarle, se lo aplicamos. En este caso lo voy a dejar por defecto. Este lo voy a poner que tiene como una sombrita. Y ahí ya estaría. Si yo lo estiro, por ejemplo, puedo cambiar un poquito más el tamaño. En el caso de los gráficos también tienen las opciones de cambiar el diseño. Yo, por ejemplo, acá tengo el gráfico seleccionado y puedo ir a diseño de gráfico y también cambiarle el formato. Es más o menos similar a los gráficos de Excel, que tienen varias opciones. Y acá le voy a poner una animación.
Muy bien, ahí está. Una vez que lo tenemos, también lo podemos guardar en el formato de presentaciones con diapositivas. Ahora sí, este chachis. Y después me quedaría este último, que lo puedo resolver ahora, así ya queda. Así ya queda terminado. Bien, aquí tenemos título, Petrolíneas y la dirección. Una vez que aplicamos el efecto, tenemos que ir a opciones de giro y en formato 3D siempre darle la profundidad. Depende de la fuente, esta es medio finita. Vamos a poner un Arial. Y desde acá en las opciones de giro, desde acá lo podemos ir cambiando. Cualquier color, ¿no, profe? Sí, no hay problema. Lo más importante sería que se pueda leer, o sea, que sea legible. Vamos a poner un Arial Black, un poco más pachonchita. Ahí más o menos estaría. Esta forma, así como está, no la vamos a encontrar porque es de una versión anterior de Office, que ya venía, había un WordArt que ya venía con este formato. Así como está, así venía el WordArt. La fotito, en este caso yo la voy a omitir. Y hacemos acá una nueva diapositiva. Tenemos título y objeto. Y lo centramos. Bien, cuando tengamos que hacer el efecto de sombra,
hay que tener en cuenta un pequeño detalle. Vamos acá, efectos de sombra. Y la sombra era para abajo, así que sería este. Bien. Acá nosotros fuimos a estilo de forma y le estamos aplicando un efecto de sombra. El problema es que este efecto se está aplicando a lo que sería el texto y no a la forma en sí. Esto ocurre por el siguiente motivo. Esta forma no tiene un color de relleno. Así que lo que voy a hacer primero es, le voy a decir sin sombra, y le voy a aplicar un relleno, color de relleno blanco aunque sea. Una vez que le dimos un color de relleno, ahora cuando vayamos a hacerle el efecto de sombra, ahí recién le va a aplicar la sombra a la forma, a la figura. Para que la sombra funcione, el objeto sí o sí tiene que tener un color. Desenfoca, y también tiene un borde. Formato de forma, contorno, color negro. Después acá, una nueva diapositiva. Vamos a darle un color de relleno. 3. Opciones de giro, formato, profundidad. Tenemos título. Y acá por último el Smart Art. Entonces nuevamente jerarquía, organigrama. Y acá tenemos por un lado el presidente. Del presidente se despliega uno solo que es el vicepresidente, que tiene conexión después con el director. Entonces acá, el asistente, este que está acá no me sirve. ¿Por qué? Porque el asistente lo tengo recién en esta ubicación. Ricardo López es asistente de Matías Pamelo. Entonces acá el asistente no tiene que ir, lo voy a suprimir. Y voy a tener acá a Ramón Maidana, presidente. Y de Ramón se despliega solamente una figura. Víctor Jiménez, vicepresidente. De Víctor Jiménez viene Matías Pamelo. Agregar forma debajo. Matías Pamelo, director. Para cambiar el diseño y que quede recto, voy a hacer un clic en Víctor y desde diseño voy a elegir la opción estándar. De esa manera sigue uno debajo del otro. Ahora de Matías Pamelo viene un auxiliar, el asistente. Así que voy a hacer clic derecho, agregar forma y acá tengo la opción de agregar asistente. Y tenemos Ricardo López, director.
Ahora, estos 4 que se encuentran acá tienen una conexión directa con Matías Pamelo. Por lo tanto, a Matías Pamelo le vamos a agregar 4 figuras nuevas. Clic derecho, agregar forma, debajo, clic derecho, agregar forma debajo, siempre a Pamelo. Y ahora a Pamelo le vamos a cambiar el diseño para que quede uno al lado del otro. Así que así como está seleccionado Pamelo, me voy a diseño estándar. Y ya tenemos uno al lado del otro. ¿Esta frase se podría pasar a Word o no? Se podría, sí, tendrías que copiarlo. Igualmente, en vez de copiarlo, lo podrías hacer directamente en Word. Acá, por ejemplo, ya está la figura armada. Ah, ok. Pero si no, directamente acá en Word podés ir a insertar, Smart Art Sí. y tenés las mismas opciones. Ah, listo. Pero suponete que vos estás con PowerPoint, viste que en caso de no tengas la opción para poder crearlo, sí, puedes utilizar si querés el Word o para poder pasarlo. Ya sea crearlo en Word y pasarlo a PowerPoint o crearlo en PowerPoint y pasarlo a Word. Depende en el programa que te falten las los Smart Art. Ah, ok, ok. 2003. Y a diferencia de los anteriores, por ejemplo, acá tenemos en cada uno grupos de 3 columnas. Pero en este caso no tenemos 3 columnas, tenemos una sola. Por lo tanto, esto voy a estirar un poquito, serie 2 y serie 3 no las vamos a usar. Así que me posiciono acá y en la letra clic derecho e eliminar. Y fíjate cómo se van eliminando. Clic derecho e eliminar. Y esta la voy a dejar, así me queda una sola. Y coloco los datos. Acá arriba de cada una de las columnas me va diciendo cuál es el valor que le corresponde. Si yo quisiera visualizar los números tal cual están en el PDF terminado, tendría que cambiar el diseño. Desde diseños de gráfico, donde dice diseños rápidos, tenemos algunos diseños que ya vienen predefinidos. En caso de que yo no encuentre el que estoy buscando, hay una opción que dice agregar elementos de gráfico. Tenemos distintas opciones. Y acá, por ejemplo, tenemos etiquetas de datos, llamada de datos. Lo mismo, depende de la versión de Office, puede que aparezca el diseño distinto. Ahí ya lo tendríamos. Lo voy a dejar como estaba antes. Este título, le hago un clic y le presiono suprimir para eliminarlo. Ahí está, solamente la información. Ir guardando, importante, yo no guardo nada. Y ahora me falta el último, que es una tabla. La forma de armarlo es como las tablas de Word. Y acá vamos a ir a tablas, tenemos 3 columnas
y filas 1, 2, 3, 4, 5, 7. Y la forma de trabajarla es igual que en las tablitas de Word. Acá voy a seleccionar estas dos columnas, clic derecho y voy a combinar las celdas para que se transforme en una sola. Y las rayitas que están al lado, alrededor del título, ¿lo ponemos también? ¿O es solo porque es un diseño viejo? Ah, estos bordecitos. Sí. Sí, ni los vi. Menos mal que me preguntaste. Desde acá, en formato de forma, en contorno de forma, primero le establecemos un color para poder visualizarlo. Después le asignamos un grosor. En un inicio le damos un grosor bastante ancho, porque muchas veces cuando le cambiamos el estilo de las líneas, si no son demasiado gruesas, capaz que no lo vemos bien. Si lo dejamos, por ejemplo, acá finito, puede que las rayitas no se vea correctamente. En este caso es muy finito y apenas se ven si son puntitos o líneas. Entonces siempre le damos un grosor bastante amplio. Y acá en rayas, a ver si era este, sí, raya y 2 puntos. Una vez que ya lo tenemos y sabemos qué es el diseño, ahí le vamos buscando cuál es el grosor que quedaría un poquito mejor. Ahí estaría. A ver si no me olvida nada. Ventas. Este de ventas también tiene. Este tiene un reborde común y corriente. Color negro. Y un grosor. Una vez que ya tenemos todo el diseño armado, lo que viene son las transiciones. Aplicamos a todo y después una animación. Y acá los títulos le voy a hacer un efecto. A ver si quedó bien. Perfecto. Muy bien.